cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Qué alegría tenerte de nuevo aquí, querido amigo de Sacia tu sed, en este nuestro curso de espiritualidad, la vida dentro de ti. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo las etapas de la vida espiritual, vimos la etapa purgativa, una simple introducción, pero esta semana vamos a centrarnos en quiénes son las personas que están en esta etapa de la vida espiritual y cuáles son los objetivos que deberíamos de alcanzar en esta etapa para poder pasar a la siguiente, que al final y al cabo es el objetivo de toda la etapa, llevarnos a la meta. Bueno, pues se encuentran en esta etapa los que llamamos los principiantes de la vida espiritual. Y es muy importante decir que principiante no se corresponde a principiante por edad o por el tiempo en que lleva en la práctica de la vida espiritual, sino principalmente principiante es aquel que aún no ha conseguido purificarse plenamente para avanzar a la siguiente etapa. Por lo tanto, puede haber una persona que lleve 30 años siendo cristiana, pero como no se ha purificado aún de sus tendencias egoístas, de su tendencia al placer, de su tendencia a la comodidad, pues sigue en la etapa purgativa, aunque lleva 30 años siendo cristiana. Sin embargo, y sucede en multitud de ocasiones, hay personas que encuentran a Cristo, se convierten de repente y son purificadas, pues a lo mejor en 1, 2 o 3 años, y entran ya directamente en la etapa iluminativa. ¿Por qué? Porque el Señor le ha dado esta gracia especial de ir adelante. Es una gracia, no hay que buscarla, pero hay que luchar para conseguirla, para, estar nosotros abiertos a lo que Dios nos pida en cada momento. Bueno, pues como los principiantes, hemos dicho, no son por tiempo ni por edad, sino el grado de purificación que están en este momento, se caracterizan por una vida de gracia habitual, por tener un ardiente deseo de ser santos y un cierto gusto al pecado venial. Vamos a desarrollar estas 3 características brevemente. ¿Qué quiere decir que llevan una vida de gracia habitual? Bueno, esto significa que no están en pecado mortal y por tanto su alma está en amistad con Dios. ¿Qué nos referimos con pecado mortal? Bueno, pues un pecado mortal es un pecado grave que hacemos libremente y que por la gravedad que tiene supone la destrucción de la amistad con Dios. Tiene que ser un pecado grave y que hacemos libremente. Por ejemplo, yo asesino a una persona, pues eso es un pecado grave, eso es un pecado que he hecho libremente, he consentido libremente hacerlo. Por lo tanto, he roto mi amistad con Dios, es decir, he roto mi filiación divina con Dios. ¿Por qué? Porque le he ofendido gravemente. O si soy infiel a mi mujer, o si soy político y me dedico a robar. Bueno, pues eso es un pecado grave. O voy a un juicio y miento y por culpa mía de esa mentira por la que yo estoy recibiendo dinero, meten a esa persona en la cárcel injustamente. Eso es un pecado grave. Lo he hecho libremente y lo he consentido. Pues eso es un pecado mortal. Quiere decir que uno rompe su amistad con Dios por la gravedad del pecado. Es como si yo tengo una amistad con alguien y le doy un puñetazo en la cara. Bueno, pues hasta que yo no le pida perdón, esa amistad seguramente esté rota, porque la ofensa que se ha hecho es muy grave. Pues lo mismo sucede con Dios, hay pecados graves que rompen nuestra amistad. Bueno, pues una persona que está en la etapa purificativa o purgativa, ciertamente sigue cometiendo pecados graves, pero, atención, muy ocasionalmente, es decir, vive un estado de amistad con Dios continuo y empieza a relacionarse con Dios a través de 2 medios, que son la oración y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión frecuente. ¿Qué quiere decir ardiente deseo de santidad? Bueno, lo dijimos más arriba, cuando estuvimos leyendo algunos párrafos, algunas citas de Santa Teresa, que ella dice la determinada determinación de ser santos. Esto supone el deseo del alma de alcanzar la santidad
que consiste en ser semejantes a Dios, pues solo Dios es santo. Por tanto, para empezar a caminar en la vida espiritual, debe existir ese deseo de perfección que es fruto de nuestra conversión a Dios. ¿Tú quieres saber si estás en la etapa purgativa? Bueno, pues tienes que tener un deseo grande de ser santo. Si no, ni tan siquiera estás en la etapa purgativa. Estás en una etapa antes de la conversión. Y por último dice que hay un afecto al pecado venial. Bueno, esta expresión de pecado venial, que puede sonar un poco rimbombante o difícil de entender, quiere decir que hay un apego a la mediocridad y a la tibieza. Por mediocridad entendemos la debilidad de la inteligencia para apreciar la perfección hasta en los pequeños detalles y de la voluntad para llevarla a cabo. Por tibieza se entiende esa desgana o esa flojera en la vida de oración y en la vida espiritual en general. Y por tanto no se presta atención a los detalles. De este modo, el alma está apegada a estas faltas o imperfecciones que, sin destruir su relación con Dios, le impiden avanzar en el amor y en la unión con Él. Por eso es esencial que el que empieza en la vida espiritual se desprenda, se purifique, se libere de ese hábito de conformismo y luche por la perfección. Es también muy importante la formación de la voluntad, de cuya fuerza depende el triunfo o el fracaso del progreso espiritual en cuanto a la parte que a nosotros nos toca. En definitiva, un pecado venial es aquel pecado que no es grave, pero que sigue siendo un pecado, sigue siendo una imperfección que me separa de Dios o que no me acerca a Él. Por ejemplo, que yo dedique, una hora del día a jugar juegos de ordenador, cuando ya he cumplido con mis responsabilidades, bueno, pues no es un pecado mortal. ¿Es un pecado venial? Bueno, podría usar ese tiempo para hacer otras cosas más provechosas o para descansar de una manera, digamos, más humana, más comunicativa. En lugar de estar en el sofá una hora jugando videojuegos, me puedo quedar con unos amigos y echar un partido de fútbol en la plaza. O podemos ir en bicicleta con mi padre. Es decir, son cosas que podríamos hacer mejores y que no hacemos porque nos da flojera, nos da pereza, somos mediocres, nos gusta la comodidad antes de un mínimo esfuerzo, aunque la recompensa sea mucho más grande. Pasemos ahora al objetivo de esta etapa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr en la etapa purgativa para pasar a la etapa iluminativa y por lo tanto estar más cerca de Dios? Pues el objetivo es la purificación del alma para alcanzar la unión con Dios. Y podríamos preguntarnos en este punto por qué es necesaria la purificación, por qué esta cosa tan aburrida en la vida espiritual. Una palabra que ya hoy día hay muchas personas que no utilizan, ¿no? Ahora lo fácil es escuchar música piadosa y religiosa y hacer oración de alabanza. ¿Pero qué significa esto de purificarse? Bueno, pues la respuesta la encontramos en la Sagrada Escritura, pues Dios no puede convivir con el pecado deliberado. Esta expresión de pecado deliberado se refiere a la actitud de pasividad o indolencia frente al pecado. El que lucha, cae y se levanta se mantiene en amistad con Dios, pero el que no conoce ni le duelen sus pecados, el que los considera normales o no se esfuerza por salir de ellos, no puede mantenerse en una verdadera relación de amor con Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta convivencia, esta aceptación del pecado deliberado, no podemos estar en relación con Dios, porque quiere decir que es que no queremos tanto a Dios como para cambiar nuestra vida. Y además nos lo dice Jesucristo mismo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y precisamente limpiar significa hacer puro, purificar. Y por lo tanto, solo el que se ha purificado del pecado puede ver a Dios, que en el lenguaje bíblico significa relacionarse con Él o unirse a Él íntimamente. Y además también encontramos en el Antiguo Testamento otros textos como: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón. Salmo 24. Es decir,
Solo el que ha purificado su corazón de los pecados interiores y de su inclinación al mal, y ha purificado sus manos, refiriéndose a los pecados exteriores, puede estar con Dios, puede relacionarse con Él, en ese recinto de intimidad que es nuestra amistad con Él. Además, siendo la soberbia la raíz de todo pecado, no podemos olvidar que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da la gracia. Por todo ello es necesaria la purificación. En resumen, podemos decir que el pecado y Dios son incompatibles, como el agua y el aceite, y por eso es necesario purificar el alma del pecado y de sus consecuencias, para que seamos capaces de relacionarnos con Dios. Bueno, querido amigo, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido enterarte de qué se trata la etapa purgativa y que si estás en ella, como estoy yo, pues sigamos luchando para estar cada día más cerca de Dios y rogarle su gracia para no desfallecer en el camino. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes. Acabas de escuchar un programa de Radio Despierta. Puedes visitarnos en www.radiodespiertarc.org o seguirnos en Facebook. Búscanos como Radio Despierta. Al igual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Despierta. Escúchanos en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz.